CNN Prime. Son las 8 de la noche en punto. Comienza CNN Prime de este lunes 2 de febrero. Soy Nicolás Paut y para mí es un placer estar con ustedes revisando lo más importante que sucedió esta jornada, que comenzamos a ver con los titulares. Mucha molestia hubo en la oposición luego que el presidente Boric, junto a representantes de Brasil y México, anunciara la inscripción de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. El próximo jefe de Estado, José Antonio Kast, no quiso referirse a la postulación, afirmando que hay prioridades y que la emergencia está en Chile. Además, en la tercera jornada de formalización en el caso Procultura, la Fiscalía mencionó en varias ocasiones al gobernador metropolitano Claudio Orrego. El ente persecutor aludió a sus comunicaciones y cenas con el psiquiatra y fundador de la ONG Alberto Larraín. La justicia, sin embargo, aún no fija fecha para resolver el eventual desafuero de la autoridad regional. En el mundo les contamos que Costa Rica tendrá a su segunda presidenta. La candidata del partido derechista Pueblo Soberano, Laura Fernández, asumirá el 8 de mayo luego de obtener una amplia victoria en las elecciones de este domingo. Fernández logró el respaldo de los votantes al prometer mano dura contra el narcotráfico. Y en el deporte, un lapidario informe arbitral complica a la Universidad de Chile luego de los incidentes en el Estadio Nacional del viernes pasado. El juez Gastón Philippe detalló de manera extensa los desórdenes vividos en las tribunas del recinto de Ñuñoa. En Azul comprometieron querellas contra al menos 7 barristas que ya estarían identificados. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Continúa el despliegue y los trabajos en Maipú, luego de las lluvias del fin de semana que afectaron a miles de personas en la comuna. Todos los detalles en la siguiente nota que hemos preparado. El agua nos llegaba al cuello, como se dice. Si quiere puede ver acá, el agua subió hasta acá. Que aquí en 5 minutos más andaba todo nadando. Este refri que está aquí, este que está aquí, yo lo amarré de acá a la ventana hacia acá, porque este se estaba dando vuelta. No podíamos ya entrar, era como nadar contra la corriente, así veníamos entrando. Fue como cosa de minutos. Sí, 20 minutos se demoró en entrar el agua acá a la casa. Esto ya lo estamos viviendo hace 30 años. Son los relatos de una tarde de pesadilla en la comuna de Maipú. Yo no estaba aquí, yo estaba en la calle, yo sobreviví en la calle, porque yo pensé en un momento que no iba a sobrevivir, porque de verdad no se podía caminar. Los golpes, si ustedes ven mis brazos, estoy llena de moretones con los granizos. Fue muy terrible, muy terrible. Así que... Cuando llegó acá se dio cuenta que el agua había Cuando llegado. llegué aquí, los vecinos estaban todos llorando, todos... ayer vinieron a ayudarnos y era una pila de como de dos pisos de casa, lleno de freezer, refrigeradores, la cocina, lavadora, todo, sí se perdió todo. Es que fue mucha agua la que cayó en un breve lapso de tiempo. Estos chubascos intensos en menos de una hora fue justamente este evento conocido como flash flood o inundación repentina, producto a estos grandes volúmenes de agua que cayeron, como te digo, en torno a media hora fue lo que se registró, hasta 17 milímetros en tan poco tiempo. Para la jornada de este lunes se contabilizaron en más de 1000 los damnificados, los cuales estaban postulando para recibir una ayuda gubernamental, con bonos que van desde los 400.000 pesos hasta el 1.200.000 que se debe solicitar en la municipalidad de Maipú. Pero se espera que incluso el número de damnificados supere los 3.000. Pero es evidente que acá hay sectores de la ciudad que lamentablemente se construyeron sin un mínimo de criterio de dignidad de las personas que iban a habitarlo. Y eso creo que nos habla de un nivel de desigualdad e injusticia a la hora de pensar dónde van a vivir las personas, porque esta situación, yo le aseguro, no se daría en una situación del sector oriente o en un barrio acomodado, y también el sector de Camino a Melipilla, que no cuenta con una red de colector. Hay muchos medios que yo entiendo que no de manera malintencionada, pero al ver la cantidad de agua que corría por Camino a Melipilla dijeron, aquí se desbordó el canal Santa Marta. Todo indica que tenemos ausencia de colectores de aguas lluvias. Ese es un problema que está en todas las ciudades de Chile. Nos acordamos que nos faltan colectores cada vez que hay una inundación.
porque son obras subterráneas que son muy caras. Y todo indica que nos falta un colector de agua lluvia en el camino a Melipilla, que es un camino además muy transitado. Y así como hubo problemas en la zona poniente, en la comuna de Maipú, también los hubo en el oriente, en la comuna de Las Condes. Quiero contarles que tenemos 6 puntos críticos donde estamos trabajando. Lo principal es poder liberar las casas que se encuentran anegadas producto del aluvión, porque sí, en la comuna de Las Condes lo que ocurrió fue un aluvión de proporciones. La quebrada Honda se desbordó y por eso también llegó a otros lugares y otras zonas. Camino Mirasol es un ejemplo de anegamiento. Quiero decirles que estamos trabajando, vamos a estar con turnos 24/7, toda la noche trabajando porque queremos que la emergencia se levante lo antes posible. Y ojo, que probablemente para la precordillera llegue otro sistema frontal cerca del día jueves. Este sistema frontal, que de hecho tiene hasta características invernales porque va a avanzar muchísimo durante 4 días, lo que presenta justamente es que va a tener esos núcleos convectivos, esa precipitación más intensa, sobre todo en las regiones de Biobío y Ñuble. Ahí va a estar más concentrado este sistema frontal, ¿ya? Así que la capital en este caso quedaría fuera de esa zona de riesgo al menos. Las consecuencias de una lluvia que parecían de invierno, pero ocurrieron en pleno enero. El séptimo juzgado de garantía de Santiago continuó con la formalización al fundador de Procultura, Alberto Larraín, además de los principales involucrados en la investigación por presunto fraude al fisco. Tanto la Fiscalía como los querellantes insistieron en acelerar el proceso de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego para poder imputarlo en esta causa. Todo lo explica Francisca Cárdenas. Tercera jornada de formalización en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público para esclarecer las transferencias de más de 1.600 millones de pesos desde el gobierno regional metropolitano a cargo del gobernador Claudio Orrego hacia la Fundación Procultura, fundada por el psiquiatra Alberto Larraín. Traspasos millonarios de dineros supuestamente para una iniciativa enfocada en la prevención del suicidio. Los chats entre el gobernador Orrego y Alberto Larraín están borrados. Y eso no es una presunción, eso es de la lógica por cuanto hay una comunicación por Telegram en la cual el gobernador Orrego le señala, diciéndole, hermano, si hay dificultades, si hay algo que nos pueda perjudicar, bórralos. Y justamente el gobernador ha sido uno de los nombres más mencionados por la Fiscalía, ya que tiene calidad de imputado en la investigación, pero hasta ahora no ha sido formalizado porque goza de fuero constitucional, un proceso que ha demorado porque en septiembre de 2025 la Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó el desafuero, pero días después la Corte de Antofagasta suspendió su tramitación tras una solicitud de la defensa del mismo Orrego para inhabilitar al tribunal. Ahora está en proceso en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Esperamos que las gestiones que está realizando en este momento el Ministerio Público no sea con el fin de cambiar el destino de esa solicitud de desafuero mal planteada, sino que sea por los hallazgos de la investigación. Esperamos que no sea instrumentalizada. La Fiscalía señaló además que desde abril de 2023 Larraín tenía un sueldo de 6 millones de pesos brutos, del cual 1.500.000 pesos eran pagados con cargo a los fondos del plan en contra del suicidio llamado Quédate. Ahora el dilema es si le podrán imputar o no el delito de fraude al fisco, ya que su defensa argumenta que no era funcionario público. Donde hay 2 acusadores y 3 opiniones distintas respecto de cuál es la calificación jurídica o el eventual delito que habría cometido Alberto Larraín. Entonces, cuesta entender la imputación. No están de acuerdo tampoco los acusadores en cuál es realmente el monto o la especificación del perjuicio. Según el Ministerio Público, las principales conversaciones entre Orrego y Larraín fueron borradas, pero quedó un registro en Telegram donde el gobernador le advierte que si hay dificultades, si hay algo que les pueda perjudicar, hay que borrar las interacciones. También mensajes entre el psiquiatra y sus principales aliadas, donde habla del dinero que supuestamente le daría la gobernación, formalización que continuará este martes. Hacemos la pausa y al regreso en CNN Prime estará con nosotros el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ya volvemos. El IMASEC de
Mayor a lo que proyectaban los expertos. Anotó un alza de 1,7%, especialmente por la subida de los servicios y también del comercio. De esta forma, el PIB de Chile habría crecido 2,3% en 2025. Pilar Gutiérrez hace un repaso del año que terminó y las proyecciones para 2026. Una sorpresa trajo el IMACEC de diciembre, y es que aunque los analistas esperaban que la economía no creciera más de 1% el último mes del año, el dato estuvo sobre lo proyectado, 1,7%. Con esto, de manera preliminar, el 2025 cerraría con un crecimiento de 2,3%. Los datos están por sobre las expectativas. Se esperaba crecer un 1% y se creció un 1,7%. Más importante que aquello, el crecimiento de la economía no minera fue un 3%. Crecimos un 2,3% este año 2025. Este ha sido un crecimiento con una demanda interna más robusta de lo que fue el año 2024. Y es la demanda interna finalmente lo que más llega a las familias. De esa manera estamos entregando una mejor economía y podemos estar tranquilos al final de nuestro gobierno. De todas formas, el crecimiento de 2,3% está algo por debajo del 2,5% que proyectaba Hacienda para el 2025 y también del 2,4% que estimó el Banco Central. El dato puntual de diciembre, eso sí, sorprendió a los expertos, que esperaban una cifra menor por la alta base de comparación, ya que en diciembre de 2024 la economía creció 6,8%. El IMACEC de diciembre sorprendió al alza con una variación de 1,7% en 12 meses. Esta cifra estuvo por sobre nuestro 0,5% estimado tras haber conocido las cifras del INE durante el viernes pasado. Así el año estaría cerrando en un crecimiento de un 2,3%, registro que está en línea con nuestras proyecciones y que también le daría un impulso al comienzo del 2026. El dato de diciembre se explicó por el crecimiento en sectores como el comercio, que aumentó 6,6%, los servicios 2,2% y resto de bienes 2,3%, además de la industria, que registró una subida de 2% el último mes del año. Por otro lado, la minería notó una fuerte caída, 8,1% por la menor producción de cobre. Por un lado, se esperaba que el dato de minería fuera menos negativo de lo que efectivamente fue, y que por otro lado los datos de servicios y especialmente el dato de comercio fuera menos positivo de lo que terminó siendo. Con esto, el 2025 la economía habría crecido 2,3%. Esto se explica por un impulso más fuerte al esperado la primera parte del año y algo más débil el segundo semestre. Mientras que el primer y segundo trimestre la expansión fue de 2,6% y 3,3% respectivamente, el tercer trimestre cerró con un alza de 1,6% y el último 1,7% de forma preliminar. Los principales sectores que explican el resultado anual están de la mano de comercio, como les mencioné, que crecerá el año sobre el 6%, resultado sumamente dinámico, apoyado por una demanda interna resiliente por parte del consumo de los hogares, junto con un sector servicios que ha funcionado como un colchón en el crecimiento. El sector que viene rezagado es la minería, que todo el segundo semestre ha visto cómo los resultados han estado en las zonas negativas, principalmente asociados a baja leyes de mineral, poca extracción. Un dato que esperan sea algo más positivo en 2026, aunque dependerá de varios factores. El impulso viene por la inversión, que es buena noticia no solo para 2025, sino para los años futuros también. Y con esto, para 2026 esperamos que la dinámica se mantenga a medida que empiezan a despertar los proyectos de construcción de la mano de condiciones financieras más favorables y de un escenario externo también más positivo. Ya de cara a este año, lo que nosotros estamos esperando es que la economía chilena registre un crecimiento de un 2,7%, siempre en la medida de que se mantengan favorables las condiciones externas y que también se sostenga una agenda pro crecimiento de parte de la nueva administración. Por el momento, habrá que esperar al próximo 18 de marzo, día en que el Banco Central publicará las cuentas nacionales y donde confirmará su estimación del PIB 2025. Como se los dije en Agenda Económica y también al principio de CNN Prime, está con nosotros el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ministro, gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, muchas gracias a ti por la invitación. ¿Cómo evalúa el IMACEC de diciembre? Comentaron bien rápido la cifra, yo creo que estaban atentos al número. Me parece que respiraron aliviados al conocerlo. Bueno, efectivamente fue un dato mejor del que se esperaba, porque como nombraba muy bien algunos de los analistas que allí participó en la nota, sabíamos que el dato de minería iba a estar especialmente bajo y por ende, para tener un IMACEC como el que tuvimos, se necesitaba un número muy grande del PIB no minero, que terminó siendo un 3%.
Y eso es lo que finalmente explica este 1,7% que efectivamente está por sobre las expectativas. Así que fue un buen dato y que nos permite cerrar un año en 2,3%, que de nuevo, como bien también se describía en la nota, es un dato que esconde una heterogeneidad porque el PIB minero creció un menos 2% y en cambio el PIB no minero creció un 2,8%. De hecho, cuando uno ve, a pesar de que en el gráfico se veía que el PIB estuvo más bajo el tercero y el cuarto trimestre, cuando uno ve el PIB no minero desestacionalizado, que es el que realmente te da cuenta de cuál es el ritmo de crecimiento que en general está teniendo digamos, la parte central de nuestra economía, hemos estado todo el año creciendo entre 2,5 y 3%. De hecho, impresiona, obviamente lo más relevante de lo que sucedió en el Teniente son las muertes de las personas, pero impresiona el impacto que tuvo en la actividad minera en su conjunto, porque no me explico otro factor tan importante como lo que sucedió en el Teniente para que fuera tan distinto el segundo semestre respecto al primer semestre, porque el segundo semestre muy parecido, casi igual al INVASEC de diciembre, 1,7%, cuando en el primer semestre estuvo en torno a 3%. Bueno, efectivamente el trágico accidente en la mina del Teniente fue muy relevante, pero también ocurrió que en otros yacimientos de la gran minería hubo una serie de hechos puntuales, sí, y en Chile también, me refiero, en mantenimiento, digamos, procesos que son que explican una reducción puntual de la producción. Y la buena noticia, también lo decía una de las analistas allí, es que todo el crecimiento que está teniendo el PIB no minero, que representa el 90% de la economía, que creció 2,8%, uno debiera esperar que se mantenga. Y en cambio, lo que sucedió con la minería, que estuvo explicado por hechos puntuales, debiera revertirse. Entonces, este año 2026, perfectamente podríamos crecer al ritmo que creció el PIB no minero, es decir, más cercano al 3%. Y eso, por supuesto, es una buena noticia para el país. ¿Ustedes entonces actualizarían la proyección que hicieron para el informe de finanzas públicas del tercer trimestre, que fue 2,5%? Sí. ¿Ustedes creen entonces que la economía va a crecer más que eso? No, yo creo que es posible que eso ocurra. Por supuesto, las predicciones tienen que ser muy, muy cuidadosas, pero creo que si se da una buena combinación entre la dinámica del PIB no minero que hemos tenido hasta ahora y se recupera la producción minera, que no hay ninguna razón para que ello no ocurra. De hecho, estamos teniendo inversión muy alta en minería. Y viene un ciclo de inversión minera en estos 10 años de más de 80.000 millones de dólares. Por lo tanto, estamos en una situación muy favorable para la producción de la minería, y eso combinado con el buen dinamismo que estamos teniendo en la parte no minera, que por ejemplo en el año el comercio creció 6%, sí, la industria creció 3%, y eso además tiene como correlato la buena dinámica que han tenido los salarios. Los salarios en los últimos 12 meses, que para los cuales tenemos datos, hubo un crecimiento de 2,4% real, es decir, 2,4% por sobre la inflación. Las familias pueden, en promedio, consumir 2,4% más de lo que estaban consumiendo antes a partir de este dato, y eso suele ocurrir cuando el crecimiento está empujado por la demanda interna, que es lo que suele llegar más a las familias. Y demanda interna más que por el consumo, por la inversión, que también sí, lo veíamos en la nota y que también sí, apuntala a las expectativas para el próximo año. Sí, creo que la última analista, creo que era de Fintual, la que comentaba, ese es un punto muy importante. El dato de inversión lo vamos a ver en algunas semanas, porque viene con los datos de cuentas nacionales, pero la última proyección que tenemos por parte del Banco Central es que el 2025 la inversión habría crecido un 7%. Esto, por supuesto, es un dato muy positivo. Muy apalancada también por maquinaria para la minería. Sí. Y lo que uno espera, y lo que se espera, es que el 2026 no se habla de un 7%, pero se habla en torno a un 5%, que también es un muy buen número. Y también hay un número un poco más bajo, pero también muy alto para el 2027. Entonces, básicamente, lo que se está proyectando por parte del Banco Central, que es quien hace estas proyecciones de más largo aliento, es que estamos teniendo una demanda interna fuerte, impulsada por la inversión. Y como bien decía la analista allí, perdón por no recordar el nombre, Priscila, como bien decía Priscila, la gracia de un crecimiento impulsada por la inversión es que te trae crecimiento hoy día, pero también te trae crecimiento futuro. Por eso que es tan bueno el crecimiento que está impulsado por la inversión. Bueno, cerró 2025
y también cerró el último año en que se calcula el promedio de cómo estuvo el crecimiento de la administración Gabriel Boric. Usted partió como ministro de Economía y la termina como ministro de Hacienda. Quiero que vea la siguiente gráfica que hemos preparado porque muestra la comparación con todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, desde 1990 en adelante. Patricio Aylwin, 7,4%. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 5,4%. Ricardo Lagos, 4,8%. Bachelet, 1,35%. Sebastián Piñera, 1, 5,4%. Michelle Bachelet, 2, 1,8%. Sebastián Piñera, 2, 2,4%. Gabriel Boric, 1,9%. Apenas una décima por sobre el promedio de Michelle Bachelet. ¿Cómo evalúa usted el rendimiento económico que tuvo el gobierno que forma parte? A ver, yo diría 3 cosas al respecto. Primero, cuando uno ve los últimos 10 años, lo que ve básicamente es que nuestra economía está creciendo en torno al 2%. Y eso es algo que hay que revertir. Eso es lo primero que uno tiene que decir, porque antes de hacer una comparación gobierno por gobierno, hay que tener estas miradas de largo plazo, y lo que ha ido pasando en ese gráfico que se ve muy claro es que nuestra economía poco a poco ha ido dejando de tener una capacidad de mayor crecimiento. En esos periodos, al segundo gobierno de Michelle Bachelet le reclaman la reforma tributaria. A Sebastián Piñera le tocó la crisis social y también la pandemia. Y lo que se le critica al gobierno que usted forma parte es que no tuvieron ninguna crisis. De hecho, con un precio del cobre que está ahora por sobre $6 la libra como uno de los factores. ¿Por qué, ¿A qué lo atribuye que tuviera esos números? Eso es, el último punto no es correcto, y voy a explicar por qué económicamente no es correcto. Pero antes querría decir que además cuando uno ve el PIB per cápita, el crecimiento de nuestro gobierno es mayor que el crecimiento del gobierno anterior, del segundo gobierno del presidente Piñera, porque hay menos población, la población ha ido... O sea, el crecimiento de la población ha sido más bajo que el crecimiento de la población antes, para ser más preciso. Entonces, el crecimiento de la economía, dividido por el crecimiento de la población, fue más rápido que lo que ocurrió en el segundo gobierno del presidente Piñera. Ahora, cuando se dice que nuestro gobierno no habría tenido ninguna crisis y por lo tanto es más difícil de explicar ese número, eso no es correcto, porque cuando partió nuestro gobierno, el 2022, el 2021 se había crecido 11%. Se había crecido de una forma inorgánica, es decir, con un desequilibrio que se estaba expresando en la inflación. Para decirlo en términos simples, la única forma que nosotros teníamos para reducir la inflación era enfriar la economía. Entonces nosotros baja la tasa del Banco Central. Entonces nosotros estábamos condenados a que si queríamos bajar la inflación, que era algo que todos queríamos, la economía tenía que pasar por un bajón antes de poder recuperar un crecimiento orgánico. Por tanto, es muy importante eso, porque a veces uno piensa, dice, bueno, la crisis ocurrió en el gobierno del presidente Piñera. Entonces, ¿por qué hay un bajo crecimiento en el gobierno posterior? Porque sucede que la economía está sobrecalentada, había que reducir la inflación, y la única manera de lograr eso era reduciendo, enfriando la economía. Entonces, en cierto sentido, nosotros en materia de crecimiento estábamos condenados el primer año y medio, los 2 primeros años, a tener bajas cifras de crecimiento. ¿Influyó también el primer proceso constituyente? Habría que ver, eso es más difícil de determinarlo. Lo que yo tengo muy claro es que cualquier economía en que el año anterior crece 11% y la inflación llega al 14%, esa es una economía que no tiene cómo seguir creciendo de manera orgánica, sino que lo que tiene que hacer es bajar un rato el crecimiento y después subir. Por lo tanto, si uno quiere ver el desempeño más, yo diría, un desempeño que es más gráfico o más digamos, justo con lo que hizo nuestro gobierno en términos económicos, tendría que ver los últimos 2 años, que son los años donde ya nos habíamos librado del problema que tuvimos inicialmente asociado a la inflación. Antes de entrar a los temas fiscales, quiero preguntar... Sí, me gustaría decir 2 cosas más en materia de crecimiento, que lo que se ve en ese gráfico además es que el crecimiento, ¿no es cierto?, va bajando, y lo que uno debiera preguntarse es, ¿qué hizo este gobierno para que ese crecimiento vuelva a repuntar? Y yo diría, por lo menos unas 4 cosas ahí importantes. Reducción de permisos sectoriales. La reforma de permisos sectoriales, que es una reforma que nos va a permitir reducir los tiempos entre un 30 y un 70% sin bajar el estándar. Segundo, la Estrategia Nacional del Litio. La alianza entre Codelco y SQM es la alianza empresarial más importante en la historia de nuestro país. Tercero, todo lo que se hizo a propósito de la reforma previsional, que es importante para las familias, para los adultos mayores, pero también importante para la economía, porque va a generar más ahorro nacional. Va a profundizar en el mercado financiero y van a bajar las tasas de interés de largo plazo, esperemos. Y eso tiene un efecto positivo también. Y cuarto, hace pocos días se entregó el informe anual de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, y ese informe señala que por primera vez desde el 2012
tenemos 2 años, sacando la pandemia, tenemos 2 años de crecimiento de la productividad. 0,5%. Y esto es muy importante porque si logramos mantener eso en el tiempo, que por supuesto va a depender de la próxima administración y ojalá que puedan conseguirlo, vamos a nuevamente tener un motor que es muy importante el crecimiento a largo plazo. Los países crecen por la gente, por tener más gente y más capacitada, por tener más capital, más inversión y también por organizar todo esto de forma más productiva, que es en el fondo la productividad. Y usted también sabe, ministro, que para que los países puedan crecer tienen que invertir y para poder invertir tienen que tener tasas de interés bajas con las cuales las empresas puedan financiarse y muy importante para eso es la credibilidad fiscal de los gobiernos. Por eso quiero que veamos la siguiente nota porque usted lo sabe mejor que yo, han seguido las críticas respecto al cierre fiscal de 2025, tal como lo explica Natalia Muñoz. En el balance efectivo, la predicción que existía a septiembre del año 2025 es que íbamos a terminar en un 2% y finalmente terminamos en un 2,8%. Predicción que se alejó bastante y que deja coletazos a la nueva administración, con nuevos recortes de 900 millones de dólares para el ya estrecho presupuesto de este año. Es preocupante porque viene a confirmar una cruda realidad, que estamos en una emergencia económica y que lo que está ocurriendo no es normal. No es normal que un país como Chile, gaste más de lo que gana en una magnitud de 10.000 millones de dólares, cifra que equivale aproximadamente a 2 veces el Banco Estado. Estamos lejos de una emergencia o un país que se cae a pedazos, un país que está avanzando a paso firme. Como vemos, la situación económica ha mejorado significativamente. En síntesis, vamos a haber mejorado prácticamente en todas las dimensiones de la economía en nuestro país. Opiniones contrapuestas entre el actual y el futuro gobierno. Por un lado, Chile no se cae a pedazos y por el otro se dice que hay una emergencia económica. Reordenamiento fiscal fue lo que propuso el futuro ministro de Hacienda poco más de un mes de asumir en su nueva función. Lo que sí es cierto es que las cifras del balance fiscal 2025 no fueron positivas. Por tercer año consecutivo se incumplirá la meta. Lo que hemos visto de parte de las cifras nos corrobora de que Chile vive una emergencia económica. Porque nos dijeron que íbamos a tener un déficit del 1,6% y vamos a terminar teniendo un déficit de 3%, cercano al 3%. Y que en la práctica desordena completamente las promesas de ajuste fiscal que había hecho la candidatura de José Antonio Kast en campaña. No olvidemos que en su momento se habló de 6.000 millones de dólares. Bueno, ahora para lograr los mismos efectos van a tener que ser 8.000. Nuevo recorte que complica, ya que una de las principales promesas de campaña de José Antonio Kast fue la idea de recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses, plazo que al parecer ahora sería mayor. El orden de magnitud es del orden de 6.000 millones, sigue siéndolo, y el plazo en que se haga va a diferir dependiendo de lo que observemos y de las circunstancias, pero vamos hacia allá. Según el futuro titular de Hacienda, ni la reconstrucción por incendios ni los beneficios sociales se verían recortados, lo que difiere con el actual oficialismo. Es imposible de realizar sin afectar derechos sociales de las personas. Eso se lo dijo incluso su propio sector político. Y por lo tanto ahora que busque echarle la culpa al actual gobierno y al actual ministro de Hacienda me parece absolutamente poco creíble. Es importante que seamos capaces de ver el conjunto de los datos económicos, porque ahora que sabemos que hay un mayor déficit fiscal, también sabemos que la economía creció más de lo esperado, por lo tanto hay mayores ingresos fiscales. Yo esperaría en esto del gobierno que viene un ajuste fiscal solo en cuanto sea necesario, que esto no implique recorte de derechos sociales. Este miércoles se reunirá el actual ministro de Hacienda Nicolás Grau con Jorge Quirós, futuro en el cargo. Instancia clave donde discutirán en qué carteras se tendrán que ver disminuido su presupuesto este año. Ministro, ¿justas o injustas las críticas? No, yo creo que no vale la pena centrarse en hacer calificativo a las críticas. Lo que sí yo creo que hay que conversar de los temas de fondo y ver los datos. Primero, respecto a la situación económica del país, antes de ir a lo fiscal. A mí me gustaría recordar, hacer un barrido por distintas dimensiones y la gente se podrá acordar cómo era la situación en todas estas dimensiones cuando nosotros partimos como gobierno. Inflación, vamos a llegar ahora probablemente en torno a un 3%, era 14%.
inversión creciendo al 7%, las exportaciones crecieron 7,9%, en un valor histórico, 2 años de crecimiento de la productividad. La deuda pública, cuestión que no se dijo en la nota, por primera vez deja de crecer, o se frena más bien, en 11 años, un crecimiento por sobre el estructural también 2 años seguidos, casi 700.000 empleos que se han creado durante estos 4 años, salarios reales creciendo 30 meses de manera continua, y la pobreza haciendo que entre el 2022 y el 2024 salgan 600.000 personas de esa condición. Entonces, uno ve todas estas cosas y entiende por qué hace algunas semanas ya el economista expresidente del Banco Central, Roberto Saller, dijo que no recordaba un gobierno que asumiera con mejores condiciones macroeconómicas que el gobierno que va a asumir. Eso es lo primero que yo diría. Ahora, respecto a los números fiscales, le quiero preguntar, ¿por qué cayeron 3,8% los ingresos en el cuarto trimestre si en septiembre ustedes proyectaban que iban a subir en el mismo periodo mucho más, 6,8%? Sí. A ver, lo que ocurre acá es que el primero, el segundo y el tercer trimestre, los ingresos del año 2025, es decir, para decirlo en términos simples, entre enero y septiembre, los ingresos crecieron 6,4%. Así es. Entonces, en términos reales, es decir, uno tendría que sumarle la inflación para ver cuántos crecieron en términos nominales. Por lo tanto, cuando nosotros señalábamos que lo que esperábamos para el cuarto trimestre era algo en torno a ese 6% que usted comenta, es porque también estábamos viendo lo que había ocurrido hacia atrás. Ahora, efectivamente, y uno siempre predice viendo la historia, esa es la forma en la que todos los modelos estadísticos, económicos y las ciencias sociales en general predicen los fenómenos. Ahora, efectivamente, el cuarto trimestre ocurrió una situación bastante anómala, y además en términos generales lo que nosotros hemos planteado es que es relevante mirar con con mucha mayor atención y estudio qué está ocurriendo con los ingresos. Porque lo que está pasando con los ingresos del país, los ingresos fiscales, es que se está recaudando bastante menos de lo que debiéramos recaudar dado el PIB que estamos teniendo. Para quienes no estamos en la dirección de ese presupuesto en el Ministerio de Hacienda, ¿qué fue? ¿Se equivocaron en las proyecciones? ¿Vieron mal los números? ¿O hay algo dentro de la recaudación, dentro de la Tesorería General, el Servicio de Impuesto Interno, que está fallando, que hace que se hayan equivocado bastante en los últimos años? Muchas personas también pueden decir, quizás no han sabido leer bien las proyecciones. Comento esto con un ejemplo, para que quienes nos están viendo puedan entender cómo funciona en términos generales una proyección, porque los modelos son mucho más complejos que lo que voy a comentar ahora, pero yo creo que esto ilustra bien la dificultad de predecir y, por otro lado, el desafío que tenemos hacia adelante como país. El impuesto de primera categoría de las grandes empresas, que es, para decirlo en términos simples, el impuesto que pagan las empresas por sus utilidades, solía recaudar en Chile en torno a 3,5, 3,6 puntos del PIB. Es decir, si tu producto en un año era 100, 3,6 de esos 100 tú los recaudabas en impuesto de primera categoría. El año 2025, esa recaudación fue 3,2. Es decir, perdimos 0,4 puntos del PIB. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no se anticipó eso? Porque lo que hacen los modelos, en términos simples, es que proyectan el PIB y después asumen que lo que se recauda en términos del PIB en el pasado va a ser parecido a lo que se va a recaudar en el futuro. En otras palabras... Pero ¿saben dónde estuvo esa diferencia? Porque no fue en crecimiento económico, no fue tampoco en las utilidades de las empresas. Algo pasó... Por eso estoy comentando. Lo que uno hace es, primero, predecir cuánto va a crecer la economía. En eso estuvo correcta la predicción. Y después dice, dado ese producto, ¿cuánto te debiera rendir ese producto en términos de impuesto a primera categoría? Y ahí lo que haces es decir, bueno, sumamos, que esto lo estoy simplificando, ¿no es cierto? Sumamos que si antes rendía 3,5 el PIB, ahora con un nuevo PIB también va a rendir 3,5. Y eso es lo que no ocurrió. Y cuando a ti te faltan en una predicción 0,4 puntos del PIB del impuesto a primera categoría, eso es básicamente 1.500 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, son ese tipo de dificultades las que determinan el hecho de tener, digamos, un desafío en términos de predecir los ingresos. Ahora, más importante... Pero son 3 años
En que no se cumple la meta. No, es que en eso quiero ser bien preciso, porque normalmente se dice en trade y se repite mucho eso, pero los ingresos, el 2023, la predicción fue exacta, de hecho los ingresos fueron un poco más altos de lo que se esperaba. No, pero en déficit. Los ingresos 3 efectivos. años que no se cumple la meta de déficit. El déficit efectivo también fue el que se había predicho en la meta, fue, si recuerdo bien, 2,6 y se cumplió el 2,6, donde efectivamente tuvimos un desvío, fue el 2024 y el 2025. Ahora, cuando uno ve esos desvíos, y esto es bien importante porque una cosa es tener un desvío y después si uno no lo entiende bien lo que está pasando, puede concluir políticas incorrectas. El desvío no está ocurriendo porque estamos gastando más de la cuenta. De hecho, el gasto... yo creo que la crítica es que los calculas mal. Esa ha sido la crítica y se lo han dicho muchos expertos. Pero voy al punto. Que han calculado mal los ingresos, que han sobreestimado los ingresos fiscales. Pero eso ya lo expliqué por qué ocurre. Básicamente porque los ingresos, o sea, los impuestos, no están recaudando lo mismo que recaudaban como porcentaje del PIB que lo que ocurría hace algunos años. Ahora, cuando uno ve los datos, uno puede ver que el gasto como porcentaje del PIB ha ido cayendo. Es decir, hemos sido como gobierno sumamente responsables y disciplinados en materia fiscal. De hecho, el crecimiento del gasto ha sido la mitad de lo que era históricamente, cuando uno ve los gobiernos para atrás. ¿Cuál es el problema? Que los ingresos también han ido cayendo como porcentaje del PIB. Por eso, que si lo que uno quiere en el futuro es hacerse cargo de este déficit fiscal para que podamos ir convergiendo, uno puede converger los gastos o converger los ingresos, ¿no? Y cuando uno ve que lo que pasa es que están bajando los dos, bueno, lo que hay que hacer es preocuparse de los ingresos. Por eso que es tan importante esta comisión que hemos planteado, porque si los impuestos están recaudando en términos del PIB menos de lo que recaudaban antes, hay que entender cuál es la causa estructural de eso y abordarla de manera tal de que nuevamente tengamos ingresos como lo que debiéramos tener dado este nivel de crecimiento. ¿Y eso puede deberse a una mala gestión fiscalizadora? Porque en términos macroeconómicos nada explica lo que está sucediendo. Bueno, efectivamente esto puede tener distintas causas. Puede haber cambios más bien de estructura productiva, puede haber mayor evasión y mayor elusión. Eso también puede estar explicando el fenómeno a pesar de los avances que han habido a propósito de la ley de cumplimiento tributario. Hay distintas razones que pueden estar detrás de ello. Lo importante es que estudiemos bien esas razones. Digo esto porque ha habido un debate público, un debate de hecho impulsado por la administración entrante, que ha planteado que sería positivo reducir los impuestos de primera categoría. O sea, lo van a plantear. Y yo me hago la pregunta... Y no lo van a hacer de inmediato, lo van a hacer gradualmente. La pregunta que yo me haría es si los impuestos de primera categoría están recaudando 0,4 puntos menos del PIB, de lo que recaudaban hace 5 años. Tal vez es importante que entendamos mejor qué es lo que está ocurriendo, seamos prudentes y a partir de eso se tomen esas distintas decisiones. Yo me imagino que de eso van a conversar con Jorge Quiroga el miércoles. Bueno, de eso y muchas cosas más. Mi objetivo principal en esa reunión es facilitar la entrada del nuevo gobierno, a pesar de que las condiciones macroeconómicas que va a enfrentar el nuevo gobierno son mucho mejores que las que enfrentamos nosotros, dicho por los analistas, y cualquier número que uno vea, eso es muy claro. Y además porque el crecimiento que nosotros tenemos ahora no tiene por qué reducirse ahora porque la economía está ordenada, no está con la situación inflacionaria que nosotros tuvimos cuando llegamos, pero a pesar de ello sigue siendo una situación desafiante. Hicimos la reforma en materia de permisos, pero hay que buscar nuevas reformas que permitan crecer más. Crecimos 2 años seguidos en la productividad, pero hay que seguir creciendo la productividad. Tenemos la contención, paramos de crecer la deuda después de 18 años, pero hay que seguir haciendo esfuerzos para cortar el déficit fiscal. Entonces, es una situación llena de desafíos y mi labor, en lo que me queda de semanas de gobierno, es mi labor principal, yo diría, es facilitar la entrada del nuevo gobierno. Es que volviendo también al tema fiscal, en la ley de reajuste del sector público, el Consejo Fiscal Autónomo no lo dijo 1, 2, lo dijo como 3 veces, que faltaban 822 millones de dólares por financiar. Usted ha explicado que, de acuerdo a una metodología dentro del presupuesto de reasignaciones, que eso está financiado. Pero ya hay una duda. Y ahora usted mismo me reconoce que no saben por qué está cayendo tanto la recaudación del impuesto de primera categoría. Entonces, desde afuera, uno tiene realmente dudas cómo se está realizando el trabajo presupuestario de financiamiento, porque usted es economista, yo no,
Y los millones y millones de chilenos no son economistas, pero la señal desde afuera es que no hay claridad de que se esté realizando bien los cálculos. Yo diría lo siguiente, estamos en un momento en que existe una incertidumbre respecto a cómo van a evolucionar los ingresos fiscales en el futuro próximo de nuestro país. ¿Por qué ocurre esto? Porque los ingresos fiscales han bajado como porcentaje del PIB y uno lo que no sabe todavía es si esos van a seguir bajando o se van a estabilizar. Y dada esa incertidumbre, mi recomendación sería ser prudente respecto al futuro de los ingresos fiscales. Y sobre todo cuando el INE nos dijo que Chile se va a empezar a achicar en 10 años más. Y bueno, eso significa menos jóvenes, ni siquiera entremos a pensiones. Simplemente estamos hablando de números fiscales. Menos jóvenes trabajando en proporción a los mayores, eso significa menos gente trabajando, menos impuestos. Usted haga el cálculo, al menos en general, de qué es lo que va a pasar con los ingresos fiscales, teniendo en cuenta todas las necesidades que van a haber de pago social. Bueno, ahí tú tienes toda la razón en eso, Nicolás, que hay desafíos estructurales de largo plazo en nuestra economía. Total. Yo diría la caída en natalidad, el pasar hacia una economía verde, que sea capaz de producir más, pero con menos impacto. Por eso es tan importante la Estrategia Nacional del Litio, porque nos va a permitir más que duplicar la producción de litio, pero con un menor impacto en el medio ambiente. Entonces, natalidad, temas ambientales, sigue siendo nuestro país un país muy desigual, y la productividad. La combinación de esos distintos fenómenos, yo diría que son los desafíos más apremiantes. Ahora, en todos ellos, salvo el tema natalidad, yo diría que hemos avanzado mucho durante esta administración, y en el tema natalidad, una de las cosas fundamentales que se está discutiendo estos días es el proyecto Salacuna. Estamos todos de acuerdo. Han hablado organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas que no son afines al gobierno, y todos dicen, tenemos después de años, después de décadas, un acuerdo de cómo organizar una política pública que permita tener un mejor diseño para la sala cuna en Chile. Y estamos a pocos días de terminar el gobierno. ¿Cree usted que lo van a lograr en marzo? Bueno, es que depende de todo, porque esto es como el tango que es de a dos. Y yo le diría lo siguiente, de nuestro lado hay toda la disposición, y lo que yo veo es que de una parte muy importante de la oposición también hay disposición. Eso es lo que nosotros hemos visto en el Congreso. Entonces yo creo que si todos ponemos un poquito más de entusiasmo, lo vamos a sacar adelante. Para sacar adelante la cuna universal, ¿están dispuestos a no gastar minutos de conversación política por el FES? Bueno, cuando, digamos, nosotros hicimos un planteamiento en estas distintas dimensiones, hemos hecho todos los esfuerzos para concentrarnos, o sea, para lograr aprobar ambos proyectos, pero por supuesto que si nos tenemos que concentrar en los que generan más acuerdos, habrá que hacer aquello. Uno tiene que ser pragmático en esto. Pero lo que el país no entendería es que estando todos de acuerdo y con lo que ha costado llegar a este acuerdo, por todos, aquí todos han cedido. Hemos cedido nosotros, ha cedido también la oposición. Entonces, yo creo que el país no entendería que no pudiéramos llegar a un acuerdo de este tipo. Anunciaron también el recorte de cerca de $900 millones luego de los números fiscales. ¿Hay espacio para hacer ese recorte? Si ya en la discusión del reajuste del sector público usted tuvo que explicar con mucha estrategia presupuestaria de dónde hacer las reasignaciones, ¿hay espacio para hacer un recorte adicional de 900 millones? Lo primero es que un recorte que estamos planteando es más o menos la mitad bajo la línea y la mitad sobre la línea. Para explicarlo esto en simple a quienes nos están viendo, sobre la línea es lo que uno llamaría un gasto propiamente tal. ¿Ya? Bajo la línea son el uso de recursos públicos, pero donde no cambia el patrimonio. Déjeme dar un ejemplo concreto. Cuando uno, por ejemplo, utiliza recursos desde el Estado para capitalizar una empresa del Estado, eso implica utilizar recursos, de hecho implica eventualmente aumentar la deuda del país, pero no disminuye el patrimonio del Estado porque simplemente uno mueve activos de un lugar a otro lugar, porque sigue siendo activos en esa empresa. En cambio, todas las otras cosas que son sobre la línea son gastos. No son, entonces, estamos hablando de la mitad sobre la línea, la mitad bajo la línea. O sea, esto es más o menos, en la parte que es sobre la línea, es parecido al ajuste que hizo el ministro Marcel en enero del 2025. Yo le cuento, mañana en Agenda Económica M va a estar el gerente general de ENAP, que tuvo utilidades históricas durante 2025. Sí, extraordinaria utilidad y estamos muy, muy contentos por eso. ¿Esos recursos van a ser entonces reasignados precisamente para hacer frente a este recorte? No necesariamente. Lo que primero es una decisión que tiene que ver la siguiente administración,
Nosotros lo que hicimos durante nuestra administración es repartir dividendos, en el caso de ENAP, por un porcentaje que era más o menos la mitad de las utilidades. Esa es una decisión que tendrá que tomar la siguiente administración. Estas son utilidades que se generaron durante nuestra gestión, pero que van a rendir frutos fiscales durante el año 2026. Así siempre ocurre con un año de desfase. Le tengo que hacer una pregunta, pero en su calidad de ex ministro de Economía. Usted impulsó la ley de fraccionamiento de la pesca y conocimos que Camanchaca demanda al Estado chileno por aproximadamente 90.000 millones de pesos, unos 100 millones de dólares, porque acusan que ellos firmaron con el Estado acuerdos hasta 2032 que establecía cuotas de extracción y que de manera unilateral eso se cambió con los cambios en la ley de fraccionamiento. Ellos hacen esta demanda al Estado. ¿Qué le parece? Mire, simplemente voy a relatar en términos generales lo que hizo esa ley, que me parece muy relevante. Los recursos pesqueros son de todos los chilenos, ¿no? Ellos se habían distribuido de una manera en leyes anteriores que fue criticada de manera muy transversal porque hubo actos de corrupción en aquello. Esto es tan así que cuando se votó la nulidad de la ley de pesca en la Cámara de Diputados, se votó unánime. Eso da una idea del nivel de crítica que existió a esa ley. Entonces teníamos distribuido nuestros recursos pesqueros entre el sector industrial y el sector artesanal de una manera que tenía, digamos, un vicio de origen, y eso tenía dos implicancias. Era injusto y además tenía un problema de legitimidad. Y nosotros somos la 10ª potencia pesquera del mundo. O sea, para nosotros el sector de la pesca no es un sector irrelevante. Entonces era muy importante tener una nueva reasignación de los recursos pesqueros que fuera visto por la ciudadanía de forma legítima. Y Nicolás, tú que estoy seguro seguiste este proceso, sabrás que los nuevos fraccionamientos pesqueros, es decir, las nuevas distribuciones entre el sector industrial y el sector artesanal, se aprobaron prácticamente por consenso en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero ahora es la empresa la que considera injustos los cambios, así como usted considera que fue injusto y de vicio de origen la llamada ley Longueira. Bueno, ahora es la empresa la que pasa es que injusto. El vicio de origen no es lo que yo considero. Hubo personas que terminaron sancionadas penalmente y en la cárcel por esta ley. No, pero aquí la empresa también dice que le cambiaron las reglas del juego que estaban lo que pasa en es que, ley e hicieron inversiones y que esas inversiones al final se les cambiaron las reglas y por lo tanto no van a tener el mismo rendimiento, entonces por eso están demandando. Mire, los países tienen el derecho a definir sus distintas leyes y sus distintas políticas públicas en el Congreso. Y en este caso, además en particular, ese cambio fue con un acuerdo de todos los sectores políticos, derecha, izquierda, centro, todos votaron por una nueva distribución de los recursos que está beneficiando a decenas de miles de pescadores artesanales en todo Chile. Yo me tocó esto verlo, conversar con ellos, con ellas, en todo el país. Esto se hizo de forma democrática, de forma transparente, y de esa manera estamos recuperando la legitimidad y la justicia en un sector que es clave para la economía de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que fue un proceso muy positivo en términos democráticos y, por supuesto, en un Estado de Derecho, una empresa que se siente afectada tiene toda la posibilidad de hacer esta demanda y yo no veo ningún problema en aquello. Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, muchas gracias por acompañarnos este lunes en CNN Prime. Quizás no tengamos el tiempo para conversar de nuevo públicamente. Le agradezco por acompañarnos. Al contrario, Nicolás, te aprovecho a agradecer además porque tú eres una persona que cubre todos los temas económicos y da la posibilidad de poder abordar estos temas en profundidad. Así que muy agradecido de nuestra parte. Gracias a usted por acompañarnos. Cambiamos de tema en CNN Prime. Chile, Brasil y México oficializaron la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para llegar a la Secretaría General de la ONU. El anuncio tuvo respaldo transversal por parte del oficialismo, pero críticas de la oposición. Si la exmandataria llega a triunfar, se convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo. Todos los detalles los tiene en la siguiente nota Macarena Román. Desde el mismo lugar donde presidió el país durante 2 periodos, Michelle Bachelet fue ratificada como candidata a liderar la Organización de las Naciones Unidas. El mandatario Gabriel Boric, a 1 mes y 9 días de dejar su cargo, confirmó su decisión. Como presidente de la República y jefe de Estado, expreso mi alegría y orgullo de poder presentar esta candidatura de forma conjunta con Brasil y México. Lo que significa que esta candidatura sea inscrita por 3 países,
porque refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podemos trabajar juntos por objetivos comunes. Claro, porque el anuncio no lo hace solo Chile, también Brasil y México. Ambas naciones confirmaron su respaldo a Bachelet. Quien no lo ha hecho, al menos hasta ahora, es el presidente electo José Antonio Kast, postura que mantuvo durante este lunes en su visita a la región de Valparaíso. Yo espero que las autoridades que hoy día tienen que dirigir el país estén dedicados a solucionar la contingencia. Yo no tengo por qué pronunciarme si es acertado o no acertado lo que ha hecho el presidente de la República. Lo único que puedo decir, Chile está viviendo una emergencia. Fue parecida a la postura que mantuvo el futuro mandatario cuando salió de su encuentro con la expresidenta Bachelet en diciembre pasado. Tanto en ese momento como ahora, volvió a repetir que cuando él asuma, se podrá referir al tema. Estamos hablando de la candidatura más importante que ha presentado Chile en términos internacionales. Estamos hablando de la Secretaría General de las Naciones Unidas y esperamos que obviamente esta candidatura sea tratada como corresponde dentro de una política de Estado. En caso de que se mantenga esta política de Estado, Bachelet tendrá una carrera difícil para llegar a liderar la ONU. La expresidenta deberá superar, entre otros, a la costarricense Rebecca Greenspan, Mia Mottley de Barbados y Rafael Grossi de Argentina. Lleva la bandera nacional, por eso el próximo gobierno, el presidente electo, sin ninguna duda deben ponerse detrás de una candidatura que, más allá de las diferencias políticas, debe ser un orgullo para Chile. La bancada de la UDI, de manera unánime, solicita al presidente de la República electo, don José Antonio Kast, que no respalde la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Estamos claros que aquí probablemente no vaya a pasar con la aprobación de los Estados Unidos, entonces ¿para qué presentar la candidatura? ¿Para irse con una derrota a priori? Gabriel Boric ha estado de manera sistemática tratando de enojar al vecino del norte. El Consejo de Seguridad de la ONU evaluará las candidaturas presentadas por distintos países. Él o la postulante que sume 9 votos podrá avanzar a ser ratificado o no por la Asamblea General. Eso sí, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido tienen poder de veto. Hay que buscar el apoyo del gobierno del presidente Trump. Hay mucha gente se le olvida esto, que durante 1 año y 2 meses coincidimos el gobierno de la presidenta Bachelet con la primera administración Trump. Y la relación, pese a las diferencias políticas, ideológicas entre Michelle Bachelet y Donald Trump, fueron una relación respetuosa, mutuamente respetuosa, constructiva, positiva. En materia internacional, Bachelet fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada para los derechos humanos. En caso de pasar las etapas, se convertiría en la segunda persona latinoamericana en liderar las Naciones Unidas luego del peruano José Pérez de Cuellar. Y además, sería la primera mujer en el cargo. Todo a partir del 1 de enero del 2027. El presidente electo José Antonio Kast encabezó un encuentro con damnificados del gran incendio que hubo en Valparaíso hace exactamente 2 años. Detalló, junto al futuro ministro de Vivienda, cómo pretende acelerar la reconstrucción de esas viviendas. En paralelo, desde el oficialismo cuestionaron el nuevo viaje que hará Kast a Europa, que precisamente comenzó hace algunas horas. Todo lo explica Colomba Eichholz. Con una agenda centrada en distintas temáticas, el presidente electo hizo coincidir su visita a la región de Valparaíso con el 2º aniversario del gran incendio que afectó a la zona. El futuro mandatario abordó el proceso de reconstrucción de viviendas y las problemáticas que aún enfrentan las familias damnificadas. El Estado no solamente no ha llegado en algunas ocasiones con los materiales, sino que tampoco ha llegado con la ayuda psicosocial. Y eso es lo que buscamos, devolverle la esperanza, acogerlos y, por supuesto, trabajar para solucionar los problemas. Tenemos que hacer 3 cosas. Primero, entregarle subsidio a todas las familias que faltan, 1.700 familias que faltan, incluyendo los inhábiles. Segundo, empezar a licitar las obras, porque como las familias no tienen subsidio, no han podido partir con sus casas, licitar la obra. Y tercero,
ver todo el cinturón de seguridad que tenemos que abrir. Un plan de reconstrucción que no solo se busca implementar en la región de Valparaíso, sino también en la zona centro-sur del país, afectada últimamente por los incendios. El futuro ministro de Vivienda se reunirá próximamente con el actual titular de la cartera, Carlos Montes, encuentros que también han comenzado a sostener esta semana el resto de los secretarios de Estado designados en medio de un tenso clima entre la administración entrante y saliente. Una cosa es el carácter republicano y respetuoso del traspaso administrativo y otra cosa son las diferencias políticas que podamos tener o aproximaciones distintas a las políticas públicas, ¿no? Y en eso, bueno, está siempre el debate democrático que se pueda dar y que probablemente va a ser a un tema a conversar luego de que el gobierno asuma. Futuro gobierno que también ha puesto su foco en las relaciones internacionales y en conocer experiencias de otros países en áreas consideradas prioritarias por José Antonio Kast. De hecho, su nueva gira internacional por Europa incluye visitas a Bélgica, Hungría e Italia, donde participará en encuentros políticos de derecha y sostendrá reuniones bilaterales con autoridades de esos países. Esta es la tercera visita a Hungría. Ahí está Víctor Orbán. Y también ha sido la tercera visita a El Salvador, donde está Nayib Bukele, una persona muy efectiva desde el punto de vista del control de la delincuencia, pero muy cuestionada, al igual que Víctor Orbán, desde el punto de vista de su adhesión a la democracia y al Estado de Derecho. Lo que preocupa de esta gira es que se esté poniendo el énfasis en acercamientos con líderes de ultraderecha del mundo que tienen políticas y principios bastante cuestionables para lo que conocemos en Chile como marco democrático en los últimos años. Y desde esa perspectiva hay que tener mucho cuidado. La izquierda rasga vestiduras con el tema ideológico. Ellos no son los llamados a criticar. Y este es un viaje que no es ideológico, es poder visualizar cómo esos países han avanzado. Avances que el presidente electo también realiza en el proceso de nombramiento de subsecretarios y delegados presidenciales. Anuncio postergado finalmente para este viernes, una vez que retorne a Chile. En ese contexto, Ana Victoria Quintana sería designada para encabezar la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo que implicó congelar su militancia en el Partido Nacional Libertario, luego de que el conglomerado decidiera no incorporarse a la futura administración. Congelo la militancia. Ya, perfecto. ¿Usted ha sido ubicada por José Antonio Kast o por alguien? No voy a dar ninguna otra información más porque además no hay nada todavía resuelto. Pero posiblemente Quintana será una de las cartas que se presenten este viernes. Una segunda línea donde los partidos políticos buscan aumentar su representación luego de la incomodidad que generó el nombramiento de ministros, la mayoría de los cuales son independientes. Hola, ¿cómo están? Seguimos con la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global en CNN Prime. Y vamos a partir de inmediato en Costa Rica, donde ayer hubo elecciones presidenciales y Laura Fernández obtuvo la victoria en primera vuelta. De esta manera, la derechista entonces se mantendrá como presidenta de este país y como heredera política del actual mandatario Rodrigo Chávez. Promete mano dura contra el narcotráfico, también promete sacar ejemplos de El Salvador con la cárcel de Nayib Bukele, pero no solo eso, porque también sus adversarios denuncian que quiere realizar reformas constitucionales para tener un poder absoluto. Es por esto entonces que también hay precaución respecto de lo que puede hacer la nueva presidenta de este país. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y quién es Laura Fernández? Lo vemos en el informe de Felipe Cortés. Señora presidenta electa, démosle un aplauso, por favor. Costa Rica ha votado y ha optado por la continuidad del cambio. Costa Rica eligió a su nueva presidenta para los próximos 4 años. Se trata del oficialista Laura Fernández, quien se impuso en primera vuelta al obtener el 48% de los votos. Compatriotas, seamos muy claros. La Tercera República llega para cambiar ciertas reglas del juego político nacional. La candidata del Partido Pueblo Soberano de centroderecha se desempeñó como ministra de la Presidencia y también ministra de Planificación y Política Económica durante el gobierno del actual mandatario, Rodrigo Chávez.
presentándose durante la campaña como su heredera política. Que ella va a ser la continuación de las cosas que se han venido dando. Y qué mejor opción, una mujer que sabe dónde están las situaciones, tiene conocimiento y es del pueblo. El hecho de que venga Laura y el equipo de gobierno que tiene es lo que me hace confiar en ella. Dentro de sus propuestas, Fernández ha hecho hincapié en la seguridad, buscando suspender las garantías individuales para capturar delincuentes y continuar con la construcción de una cárcel al estilo Bukele, con una capacidad para 5.000 detenidos, concebida para aislar a los cabecillas del crimen organizado. Estamos a nivel mundial moviéndonos a gobiernos más autoritarios y eso encuentra asidero en una población que está buscando soluciones rápidas. Costa Rica, uno de los países más estables de América Central, ha registrado en los últimos años un incremento significativo en los índices de violencia. En 2025, la tasa de homicidios fue del 16,7 por cada 100.000 habitantes, con el 70% de esos homicidios vinculados al narcotráfico. 3 cosas que urgen es seguridad, empleo y trabajo. La persona que venga a gobernar tiene que tener un poquito de mano fuerte. Por otro lado, Fernández también busca dar continuidad al crecimiento, impulsar la generación de empleo y avanzar en una reforma judicial. Si bien su colectividad obtuvo 30 de los 57 escaños en la Asamblea Legislativa, esa mayoría no alcanza para reformas constitucionales profundas. Tenemos que hacer muchos cambios a nivel de instituciones, de gobierno, por muchas anomalías. Es un peligro. Es el peligro de entregarle mucho poder a una sola entidad política, sin un contrapeso claro. La victoria de Laura Fernández no solo marca la continuidad del chavismo, sino que consolida la presencia de la centroderecha en Costa Rica y el mundo. Bueno, consolida la presencia de la derecha en América Latina. No hay que olvidar las elecciones de Honduras, donde ganó Nasri Aspura, también las elecciones de Bolivia, donde ganó la centroderecha con Rodrigo Paz, y también las elecciones en Chile. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Irán, porque el presidente de este país pidió realizar conversaciones con Estados Unidos después de la amenaza de este país al régimen iraní, no solo amenazas de una intervención militar por las manifestaciones que hubo en Irán y por la represión del régimen hacia los manifestantes, sino también por el programa nuclear iraní. La última vez que Estados Unidos atacó Irán fue precisamente a estos sitios nucleares. Hoy entonces Irán pide retomar las negociaciones y el presidente Donald Trump confirma durante esta tarde que efectivamente se están realizando diálogos con este país. Sin embargo, también Donald Trump dice que no hay que olvidar que todavía la flota armada va camino hacia Irán y se va a mantener entonces ahí como amenaza hacia el régimen de los ayatolás. Escuchemos lo que dijo hoy el presidente Donald Trump respecto de estas conversaciones. Estamos hablando con Irán y si pudiéramos llegar a un acuerdo sería genial. Y si no podemos, probablemente ocurrirán cosas malas. Vamos a seguir en Washington porque llegó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues mañana se va a reunir con el mandatario estadounidense. Llegó entonces durante esta jornada, salió desde Colombia el mandatario y se va a reunir en la Casa Blanca mañana martes con el presidente Donald Trump. Esto después de un año de tensiones entre ambos, principalmente por, primero, la amenaza de aranceles por parte de Donald Trump a Gustavo Petro después de que él no quisiera aceptar un avión con deportados, pero no hay que olvidar que también Gustavo Petro se le negó la visa estadounidense después de que en Nueva York instara en una manifestación Gustavo Petro a que los soldados no respondieran a las órdenes del mandatario estadounidense. Gustavo Petro entonces mañana se va a reunir con él y esto dijo que espera de la cita. Tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas y ojalá en el mundo y ojalá dentro de Colombia, que es lo que más nos interesa hoy. ¿Con qué noticias espera volver de este viaje, presidente? Bueno, con buenas noticias, vamos a ver.
Bueno, también hoy Donald Trump dijo que espera tener una buena reunión con el mandatario colombiano. Nos vamos ahora a Gaza porque hoy se reabrió parcialmente y después de 2 años el cruce de Rafah que une Gaza con Egipto. Es una apertura entonces de manera limitada y que se realiza 4 meses después de que se lograra este compromiso de alto al fuego. Es una apertura, hay que decirlo, más bien simbólica porque solo se permite el cruce de un número reducido de palestinos, entre 150 y 200, y también son las autoridades israelíes los que dan la autorización para que estas personas salgan o entren de Gaza. La prioridad la tienen las evacuaciones médicas, que implica llevar a los pacientes y también sus acompañantes. Solo va a abrir este paso un par de horas al día y no necesariamente indica que se puede entrar ayuda humanitaria de manera normal. De todas maneras, se reabre entonces después de 2 años este paso de Rafah entre Gaza y Egipto. Muy bien, lunes 2 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, muy buenas noches.